Un avión comercial. 239 personas. Una noche tranquila, que jamás terminó. Era el 8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. Nada fuera de lo normal, hasta que, 40 minutos después, desaparece del radar. No hubo llamada de auxilio, no hubo mensaje de emergencia, ni una sola pista visible en el cielo o en el mar. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Y hoy vamos a recorrerlo juntos. Bienvenidos a Archivo Oculto. Hoy el caso que desconcierta a expertos, gobiernos y familias, incluso una década después. Prepárate, porque este no es solo un relato sobre un avión perdido. Es la historia de cómo, en pleno siglo XXI, una aeronave moderna puede desaparecer, como si nunca hubiera existido. El vuelo MH370 era un Boeing 772-00ER, uno de los aviones más seguros de su tiempo. Llevaba casi 20 años en servicio y había acumulado millones de horas de vuelo en todo el mundo. Esa noche viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes, 15 nacionalidades distintas. La mayoría eran ciudadanos de China y Malasia, entre ellos un grupo de artistas chinos que regresaban de una exposición. En la cabina, el comandante Zaharieh Ahmad Shah, 53 años, con más de 18,000 horas de vuelo. A su lado, el primer oficial Farid Abdul Hamid, 27 años, en su último vuelo de entrenamiento antes de recibir la certificación final. El vuelo salió de Kuala Lumpur a las 00:42 horas. El tiempo era bueno. Los sistemas funcionaban sin problemas. Desde la torre de control, el radar mostraba un ascenso limpio, siguiendo la ruta prevista hacia el mar de China meridional. Para los pasajeros, era un vuelo nocturno rutinario, un viaje que debía durar 6 horas. Al amanecer, deberían estar en Pekín, pero esa mañana nunca llegó. A la 1:19 horas, el MH370 cruzaba el espacio aéreo malasio, a unos 10.700 metros de altura. La ruta seguía siendo estable. En ese momento, desde la torre de control de Kuala Lumpur, se establece el último contacto por radio. Una voz masculina, calmada, dice: 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night, Malaysian 370. Buenas noches, Malaysian 370. Era un mensaje habitual, breve, sin señales de estrés. Las palabras que se dicen siempre al ceder la comunicación al siguiente centro de control. Minutos después, el transpondedor del avión deja de transmitir. El transpondedor es el sistema que envía la posición y altitud a los radares civiles. No se apaga solo. Requiere una acción manual o una avería muy concreta. En ese momento, el vuelo debía entrar en contacto con el control aéreo de Ho Chi Minh, en Vietnam. Pero esa llamada nunca llegó. Los controladores vietnamitas intentaron contactar varias veces. No hubo respuesta. La información oficial diría, días después, que se pensó en un fallo técnico, que tal vez el avión había perdido comunicación por un problema eléctrico. Pero lo que no se dijo de inmediato es que los radares militares de Malasia seguían detectando el aparato. Esos datos, ocultos al público en las primeras horas, mostrarían después que, lejos de seguir hacia el norte, el avión había girado hacia el oeste, rumbo al estrecho de Malaca. Esa última frase Good night, Malaysian 370. es hoy una de las piezas más inquietantes del caso, porque nada en su tono ni en su forma hacía pensar que algo estuviera a punto de romperse.
En las primeras horas tras la desaparición, la prioridad era clara: localizar el avión cuanto antes. Pero esa prioridad se vio atrapada en una cadena de errores. Basándose en la última posición registrada por el radar civil, las autoridades malasias centraron la búsqueda en el mar de China Meridional. Decenas de barcos y aviones rastrearon la zona durante horas, sin encontrar nada. Lo que no sabían es que, desde el momento en que el MH370 giró hacia el oeste, ya no estaba allí. Cada minuto que pasaba buscando en esa dirección era un minuto perdido. Los datos del radar militar, que podían haber corregido el área de búsqueda, no se compartieron de inmediato. Oficialmente se habló de confusión y de la necesidad de verificar la información antes de hacerla pública. Pero para muchos, esa demora resultó inexplicable. Mientras tanto, familiares de los pasajeros se reunían en el aeropuerto de Pekín, esperando noticias. Las pantallas de llegada seguían mostrando retrasado. Nadie se atrevía a cambiar el estado a desaparecido. Con el paso de las horas, se sumaron equipos internacionales a la búsqueda. Vietnam, China, Singapur, Australia. Todos enviaron medios, pero todos miraban en la dirección equivocada. No fue hasta varios días después que la atención se trasladó al oeste, hacia el estrecho de Malaca. Para entonces, el rastro del avión ya se había enfriado. En la aviación, las primeras 48 horas son críticas para encontrar restos flotando o señales de emergencia. En el caso del MH370, esas horas se gastaron buscando en un lugar donde nunca estuvo. Con el avión fuera de los radares civiles y militares, la única esperanza era que algún sistema automático siguiera transmitiendo. Y lo hizo, aunque de una forma muy limitada. El Boeing 777 estaba equipado con un sistema de comunicaciones satelitales que, incluso sin enviar mensajes voluntarios, establecía pequeños contactos automáticos con un satélite de la compañía británica Inmarsat. Esos contactos, conocidos como handshakes o pings, ocurrían cada hora aproximadamente. Cada ping no daba una ubicación exacta, pero sí permitía calcular un arco aproximado de distancia entre el satélite y el avión. Si imaginamos el satélite en el espacio como un punto fijo, cada arco era como un círculo enorme que cortaba la superficie terrestre. Lo único que sabían los investigadores era que, en el momento de cada ping, el avión estaba en algún lugar de ese arco. Analizando la secuencia de esos arcos, los expertos concluyeron que el MH370 había seguido volando durante horas después de perder contacto. El último handshake, registrado a las 8:19 hora local, dibujaba un arco que atravesaba una zona remota del sur del Océano Índico. Lo más inquietante es lo que ocurrió justo antes de ese último contacto. Un intento fallido de conexión, como si el sistema de comunicaciones hubiera intentado reiniciarse. Algunos lo interpretan como el momento en que el avión se quedó sin combustible y los generadores se apagaron. Esta información, combinada con cálculos de consumo de combustible y velocidad estimada, llevó a los investigadores a fijar un área probable de impacto, un punto en medio del océano, a miles de kilómetros de cualquier costa. Pero había un problema. El Índico es vasto, profundo y traicionero, y buscar allí es como buscar una aguja en un pajar. Con los datos de los handshakes y las simulaciones de deriva de restos, la atención se centró en un área remota del Océano Índico, al suroeste de Australia. Allí comenzó una operación de búsqueda sin precedentes. Australia, Malasia y China lideraron un esfuerzo internacional que desplegó barcos, aviones y tecnología submarina de última generación. Se utilizaron vehículos autónomos submarinos equipados con sonar de alta resolución, capaces de mapear el fondo marino a 6.000 metros de profundidad. El objetivo era encontrar cualquier rastro: el fuselaje, las alas, las cajas negras. El área a cubrir era inmensa,
Más de 120.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a toda la superficie de países como Grecia o Corea del Norte. Durante meses, los barcos avanzaban lentamente en patrones de barrido, revisando centímetro a centímetro el lecho oceánico. En ocasiones, las corrientes y el mal tiempo obligaban a suspender las operaciones durante días. A pesar de los avances tecnológicos, el Índico no daba tregua. En esas profundidades, el terreno es montañoso, con cañones y fosas que dificultan cualquier búsqueda. Hubo momentos en los que se creyó haber encontrado restos. En varias ocasiones, las imágenes del sonar mostraron objetos grandes y alargados en el fondo, pero al enviar los vehículos para inspeccionarlos, resultaban ser formaciones rocosas, chatarra de barcos hundidos o incluso contenedores caídos de cargueros. La operación continuó durante casi 3 años y costó más de $200 millones, pero no logró encontrar ni el fuselaje ni las cajas negras. En enero de 2018, el gobierno malasio anunció el fin de la búsqueda oficial. Pocos meses después, una empresa privada, Ocean Infinity, retomó los trabajos bajo un contrato de pago por éxito. Solo cobrarían si encontraban el avión. A pesar de cubrir nuevas áreas sugeridas por expertos, tampoco hallaron nada. El MH370 se convirtió así en el protagonista de la búsqueda más cara, más amplia y más infructuosa de la historia de la aviación. Y con cada kilómetro explorado sin resultados, el misterio se hacía más profundo. A falta de pruebas definitivas, el misterio del MH370 ha generado todo tipo de teorías, algunas respaldadas por análisis técnicos, otras fruto de la desesperación y el dolor. Hipótesis 1. La intervención deliberada. Para muchos investigadores, el desvío brusco de la ruta y el apagado de los sistemas de comunicación no pueden ser coincidencia. Se ha señalado al capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto experimentado con más de 18.000 horas de vuelo. Su simulador de vuelo personal mostraba rutas similares a la que tomó el MH370. Sin embargo, no se encontró evidencia concluyente de que planeara un acto así. La posibilidad de que un intruso se hiciera con el control también ha sido considerada, pero el acceso a la cabina estaba protegido por una puerta blindada, difícil de forzar en pleno vuelo, sin alertar a la tripulación. Hipótesis 2. Fallo técnico catastrófico. Un incendio eléctrico o un fallo estructural podrían haber dejado al avión sin comunicaciones y con la cabina llena de humo. En ese escenario, la tripulación podría haber intentado regresar a un aeropuerto cercano, explicando el giro inicial, pero la situación habría empeorado, dejando al avión en piloto automático hasta agotar el combustible y caer al océano. Hipótesis 3. Despresurización. Si la cabina perdió presión de forma repentina, la falta de oxígeno podría haber incapacitado rápidamente a pasajeros y tripulación. El avión seguiría volando solo, controlado por el piloto automático, hasta que los motores se apagaran. Es lo que se conoce como un vuelo fantasma. Hipótesis 4. Acción militar o encubrimiento. Algunos creen que el avión fue derribado intencionada o accidentalmente y que los gobiernos implicados ocultaron la verdad. Esta teoría se alimenta del secretismo inicial y de la tardanza en revelar datos del radar militar, pero nunca se han presentado pruebas sólidas que la respalden. La realidad es que ninguna de estas hipótesis ha podido demostrarse con certeza, y esa falta de respuestas es lo que mantiene vivo el misterio. El MH370 sigue siendo una pregunta abierta, una que, quizá, nunca llegue a tener una única respuesta. Para las familias de las 239 personas a bordo, la desaparición del MH370 no es un misterio fascinante. Es una herida abierta que no deja de sangrar. En los días posteriores a la desaparición, decenas de familiares esperaban en aeropuertos, aferrados a sus teléfonos,
con la esperanza de una llamada, una noticia, una señal de que sus seres queridos estaban vivos. Muchos se negaban a aceptar que el avión se había perdido para siempre. Con el paso de los meses, esa esperanza se convirtió en frustración. Acusaciones de falta de transparencia por parte de las autoridades, retrasos en la entrega de información, contradicciones en los comunicados. Todo ello alimentó la desconfianza. Para algunos, el dolor se transformó en una misión: encontrar la verdad. Padres, esposas, hijos, que viajaron por el mundo para reunirse con expertos, presionar a gobiernos e incluso financiar búsquedas independientes. El caso MH370 también provocó cambios en la aviación. Hoy, la Organización de Aviación Civil Internacional recomienda que los aviones transmitan su ubicación cada 15 minutos e incluso en intervalos más cortos si se detecta una desviación anormal. Las nuevas cajas negras están diseñadas para emitir señales durante más tiempo y se estudian sistemas capaces de transmitir datos de vuelo en tiempo real vía satélite. Pero para muchos expertos, estas mejoras no eliminan la posibilidad de que algo similar vuelva a ocurrir, porque en el aire, incluso la tecnología más avanzada puede encontrarse con lo inesperado. El MH370 no solo cambió protocolos, cambió la forma en que el mundo percibe la seguridad aérea, recordándonos que incluso en la era de la hiperconexión, aún hay cosas que pueden desaparecer sin dejar rastro. Diez años después, el MH370 sigue siendo un fantasma en la historia de la aviación, un hueco en los registros y una ausencia en cientos de hogares. En un mundo donde creemos que todo está vigilado, donde cada movimiento parece rastreable, la desaparición de un avión moderno nos recuerda algo incómodo. Todavía hay lugares en la Tierra donde el silencio es absoluto. Quizá algún día la tecnología, una nueva pista o un hallazgo inesperado revelen lo que pasó realmente aquella noche. O tal vez la verdad siga oculta bajo kilómetros de agua y olvido. El MH370 no es solo un accidente aéreo, es una herida abierta en la memoria colectiva. Una pregunta que viaja de boca en boca, de teoría en teoría, de esperanza en esperanza. Hasta que llegue ese día, seguirá siendo uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió con el vuelo en B370? Te leo en los comentarios. Tu opinión y tus teorías son parte de este archivo. Si este caso te ha intrigado, apóyame con un me gusta y suscríbete para no perderte el próximo misterio. Aquí siempre hay una nueva historia que contar.